Déjenme ver. No puedo grabarlo, no sé qué ha pasado. Vamos a ver. Déjenme ver por qué no puedo grabarla. Bueno, aquí no me da el chance de grabarlo. En las discusiones sí me daba la alternativa. Aquí no sé por qué. No sé si han puesto otro enlace. Pero igual, por ahí tengo un material que creo que puede sustituir a este que vamos a tocar ahora. Así que inicio. Esta unidad se titula Variables aleatorias. Vamos ahí con el tema de las variables aleatorias, tanto continuas como discretas. Valga la aclaración que esta unidad en realidad son dos unidades, pero por cuestiones de tiempo, ya que les cuento así rápidamente, ¿verdad? Antes de la pandemia, la unidad 1 no se daba en clase, sino que arrancábamos con la unidad 2 en clase directamente y la unidad 1 la desarrollaba cada quien por su. No se tocaba ni en clase ni en discusión la unidad 1. A partir de la pandemia tuvimos que incluirla, ¿verdad? Porque no podíamos estar dando dos cosas en línea simultáneamente. El material para que se pueda cubrir completamente. Y entonces esta unidad, la unidad 3, en realidad es la síntesis de la unidad 3 y 4. Así que aclarada esa situación, comenzamos. Primero, definir qué es una variable aleatoria. Si se recuerdan, hemos estado trabajando con experimentos aleatorios y recuerden que hemos dicho que cada experimento aleatorio tiene asignado un espacio muestral y que podemos imaginarnos que ese espacio muestral está formado por puntos a los que hemos llamado puntos muestrales. Estos puntos representan los posibles resultados de este espacio muestral, ¿verdad? Que está asociado a un experimento aleatorio. Ahora, el concepto de variable aleatoria es la siguiente. Si nosotros tomamos un resultado de este espacio muestral y le asignamos un número real y hacemos lo mismo para cada uno de los posibles resultados de este experimento, imagínense que a este resultado le asignamos el valor de -1, a este le asignamos el valor de -2, y así vamos con cada uno de los posibles resultados de este espacio muestral. A este, por ejemplo, le podríamos asignar el valor de 0, a otro resultado le podríamos asignar un valor de 1, y así sucesivamente. Y entonces, ¿qué es lo que sucede cuando hacemos esto? Lo que sucede es que el experimento aleatorio se puede ver en términos numéricos, ya no solamente en términos de probabilidad, sino que ahora podemos describir un experimento aleatorio en función de números. Por ejemplo, si este fuera un lote de productos, y estos son los que están aquí adentro, estos puntos muestrales son los productos que pueden ser defectuosos o no defectuosos. Entonces, una variable aleatoria nos permitiría ver el experimento aleatorio en términos de, por ejemplo, el número de defectuosos. Podríamos hablar que cuando extraemos una muestra de este lote de productos, podríamos tener 0 defectuosos, 1 defectuoso, 2 defectuosos, 3 defectuosos, etc. Así que una en términos numéricos. Así que matemáticamente, o siendo un poco más formal, una variable aleatoria es una función que tiene en su dominio. Recuerden que estos elementos de aquí, por lo general, pertenecen a un evento. Los resultados están agrupados en un evento.
Entonces fíjense cómo el dominio de esta función son eventos. Y el recorrido, o contradominio, o aquí no le vamos a llamar rango, porque rango lo utilizamos para los posibles valores de la variable aleatoria. Entonces fíjense, el dominio son conjuntos, pero el recorrido son números reales. Entonces eso es una variable aleatoria. Y como estos eventos son aleatorios, eso le transfiere al concepto de variable, que ya lo hemos estudiado en la mate 1, en la mate 2, a ese concepto le transfiere el concepto de aleatorio. Entonces hablamos de variables que son aleatorias, que las podemos resumir de manera sencilla, tal como lo he escrito aquí. Es una variable numérica cuyo valor medido puede cambiar de una repetición del experimento a otro. Es decir, que cada vez que ejecutemos el experimento, usted obtiene uno de estos valores. A eso le llamamos una variable aleatoria. Por lo general, existen dos tipos de variables aleatorias, las discretas y las continuas. Las discretas, estas solo toman algunos valores en un intervalo definido. Por ejemplo, si usted está interesado en este intervalo de valores, aquí, resulta que una variable aleatoria discreta solo puede tomar algunos valores puntuales. Como cuando hablamos del número de hijos de una familia, usted dice, bueno, una familia puede tener 0 hijos, 1, 2, 3, 4, pero no puede tener 2.5 hijos o 3.72 hijos. ¿Sí? O tiene 3 o tiene 4, pero no hay el chance de tener entre un par de estos valores, no hay alternativa de meter un valor adicional aquí. Ahí estamos en el caso de las variables discretas. En el caso de las variables continuas, usted está interesado en un intervalo definido aquí, ¿cuántos valores puede tomar esta variable? En el caso de las continuas decimos que en un intervalo fijo, definido previamente, la variable puede asumir infinitos valores, tanto que se vuelve una línea continua esto. Aquí están todos los posibles valores. Estas, en el caso de las discretas, generalmente los experimentos aleatorios que me la generan están asociadas a experimentos donde usted tiene o está haciendo un conteo. Usted está contando, por ejemplo, el número de familias, el número de hijos de una familia. Es una variable discreta. Usted cuenta el número de computadoras en la Facultad de Ingeniería. Son variables discretas, ¿verdad? No puede decir tengo 3.5 computadoras. O tiene 3 o tiene 4. Tiene 25, 30, 40. Estas son variables discretas. Y el proceso que la genera generalmente está asociado a un proceso de conteo. En el caso de las continuas, el experimento que la genera está asociado con alguna medición que usted está haciendo. Es decir, que aquí necesita de un instrumento para obtener los valores de una variable continua. Ahí hablamos de longitudes, hablamos de masa, hablamos de tiempo, hablamos de volumen, etc. Todas esas mediciones que usted hace donde utiliza un instrumento, las vamos a categorizar aquí dentro de las variables continuas. Así que una primera clasificación general divide a las variables aleatorias en dos categorías, las discretas y las continuas. Con eso espero haber respondido a esta pregunta. ¿Qué es una variable aleatoria? Otra cuestión importante de responder es, ¿y una variable aleatoria cómo se caracteriza matemáticamente? ¿Cómo la represento matemáticamente? ¿Cuáles son sus propiedades más importantes? ¿Cómo la utilizo en la práctica? Etcétera. ¿Cómo se caracteriza una variable aleatoria? En el caso de que sea una variable discreta, la vamos a caracterizar por algo que le vamos a llamar distribución de probabilidad. Y en el caso de que sea una variable continua, la vamos a caracterizar por algo que le vamos a llamar función de densidad. Entonces vamos a explicar estas dos dimensiones que tienen aquí
las variables aleatorias. Vamos primero con el caso discreto. Ahí en su folleto van a encontrar el ejemplo 1. En el ejemplo 1 tenemos una situación donde hay dos divisiones, por así decirlo, ¿verdad? O dos locales. Le podemos llamar la fábrica A y la fábrica B. Pero resulta que las dos líneas de producción están fijadas para que produzcan productos, pero en dos localidades diferentes. Y en principio, usted ha fabricado estos productos. Entonces, supóngase que de esta primera fábrica vamos a tomar 7 productos. Supóngase que de esta vamos a seleccionar de manera aleatoria 7 productos. Y de la fábrica B, productos. Recuerde que son iguales. Imagínense, por ejemplo, qué sé yo, celulares del mismo modelo. Todos parecen ser indistinguibles, ¿verdad? Bueno, entonces de aquí hemos sacado de manera aleatoria 7, de aquí 6, y estos luego van a una bodega. Los productos van a una bodega donde se mezclan. Aquí tenemos los 13 productos. Mezclados. De tal modo que hoy ya se perdió aquello de dónde venía. Hasta esta etapa sí podríamos determinar que habían 7 de la fábrica A y 6 de la fábrica B. Pero aquí todos están revueltos en la bodega. Entonces el experimento aleatorio es seleccionar de aquí, de la bodega, seleccionar a 5 de estos productos. Como son iguales, no son 5, sino que son 3. Como son iguales, en principio necesitamos un modelo que nos permita identificar cuál es la procedencia del producto que nosotros hemos seleccionado aquí. Entonces aquí vamos a seleccionar a 3 y lo aleatorio, lo que no tenemos control en esta situación es que no sabemos de antemano si provienen de la fábrica A o de la fábrica B, ya que son idénticos. Entonces vamos a definir aquí una variable que me va a contar lo siguiente. Definamos aquí una variable aleatoria, sea X igual al número de productos de la fábrica A. Número de productos de A. Esta variable aleatoria está definida aquí, ¿verdad? Una vez que usted ha sacado la muestra de tamaño 3 de aquí de la bodega, entonces ahí definimos esta variable aleatoria. Número de productos que son de la fábrica A de estos 3 que usted ha seleccionado. Esta es la variable aleatoria, ¿eh? Fíjense cómo en un primer paso, para lograr caracterizar, recuerden que lo que estamos tratando de identificar es cómo se caracteriza matemáticamente esta variable. Un primer paso consiste en averiguar los posibles valores que puede tomar esta variable. Entonces aquí, en un primer paso, vamos a anotar cuáles son los posibles valores de esta variable aleatoria. Y entonces hay que hacer una corrida mental del experimento. Aquí tenemos 13 elementos. 13 en total. 7 y 6, ¿verdad? Tenemos 13 aquí. De estos 13 usted selecciona de manera aleatoria a 3 de ellos. Entonces aquí usted se pregunta, bueno, y entonces cuando yo hago esta selección de tamaño 3, ¿qué valores puede tomar mi variable aleatoria? Que es
el número de productos de la fábrica A que van aquí en la selección que yo hago. ¿Qué posibles valores puede tomar? Y nos fijamos que un posible valor es 0. De los 3 que usted selecciona, podrían ir 0 de la fábrica A. ¿Qué indicaría eso? Indica que los 3 que usted tomó en realidad fueron de la fábrica B. Pero no es el único valor que puede tomar esta variable aleatoria. También podría tomar el valor de 1. Quiere decir que de los 3 que usted seleccionó, 1 era de la fábrica A. Significa que 2 eran de la fábrica B. Otro posible valor de la variable aleatoria es 2. Significa que de los 3 que usted extrajo, 2 fueron de la fábrica A. Y otro posible valor de la variable aleatoria es 3, indicando que de los 3 que usted extrajo, los 3 resultaron ser de la fábrica A. Y fíjense cómo ahí terminan los posibles valores de esta variable aleatoria. No podríamos decir 4, 5 en adelante, porque solo estamos extrayendo a 3 de ellos. Y la variable aleatoria está definida para ese experimento aleatorio. Así que solo puede tomar estos 4 valores: 0, 1, 2 y 3. Y vean que no hay una regla que le diga, mire, haga esto y usted va a obtener los posibles valores de su variable aleatoria. No, no hay una regla, sino que lo que hay que hacer es correr mentalmente el experimento y de ahí usted va a sacar los posibles valores. Entonces, en un primer paso tenemos que hacer la lista de los posibles valores. A esto se le conoce como rango de X. A la lista de los posibles valores se le conoce como rango de X, que tiene que ver con que aquí es el dominio y aquí el recorrido o rango, ¿verdad? Los posibles valores que usted tiene aquí. En un segundo paso, lo que vamos a hacer es, hay que calcular las probabilidades de que ocurran cada uno de estos valores. Por ejemplo, vamos a calcular aquí la probabilidad de que la variable aleatoria X, fíjense cómo la estoy representando con una letra mayúscula. En notación, la variable aleatoria se representa V, W, etc. Porque recuerden que los del inicio del alfabeto se han dejado representar el elemento A, el elemento B, C, etc. Así que, de preferencia, son variables que están al final del alfabeto. Entonces tenemos que encontrar, por ejemplo, la probabilidad de que X asuma el valor de 0, este dato de aquí. Eso también se representa como P de 0 y significa que estamos encontrando la probabilidad de que el número de productos que provienen de la fábrica A sea igual a 0. Aquí viene entonces una parte donde usted seguramente va a tener que utilizar alguna técnica de conteo o el principio de independencia. En esta parte generalmente eso aparece aquí. Por ejemplo, ¿cómo calculamos la probabilidad de que de los 3 que usted selecciona vayan 0 de la fábrica A? Sabemos que de la fábrica A hemos tomado 7. Habían 7 de la fábrica A. Entonces, de esos 7, para que el X sea igual a 0, usted no debería de tomar ninguno, porque quiere que el número de productos de A tome en primer lugar este valor, 0. Entonces, de los 7 posibles, usted no debería de tomar ninguno. Del resto, 3 que vamos a seleccionar. Y vea que el espacio muestral asociado a esto es el total de arreglos que usted puede hacer con 13 elementos, tomando 3 a la vez. Bueno, si simplifica todo este cálculo, que no lo vamos a ir desarrollando aquí por cuestiones de tiempo, esto le va a dar 10 sobre 143. Y lo dejamos expresado ahí como fracción. 10 sobre 143. Ya tenemos la probabilidad asignada al primer valor.
pero tenemos que hallar todas estas probabilidades. Entonces ahora vamos a calcular aquí de que tome el valor de 1. ¿Cuál es la probabilidad de que X tome el valor de 1? También la vamos a conocer como P de 1. Ahora lo que queremos es un análisis que me garantice que hay un producto que proviene de la fábrica A. Entonces en la fábrica A habíamos mandado 7 de ellos. Entonces de esos 7 vamos a elegir a este que queremos. Y del resto, que son 6 productos, los de la fábrica B, vamos a elegir a los que me hagan falta para completar los 3 que estoy seleccionando. Si aquí tengo 1 ya seleccionado, entonces me hacen falta seleccionar 2 más. Entonces, eso lo voy a seleccionar del otro grupo. El denominador no va a cambiar. Aquí tengo siempre el combinatorio de 13 con 3. Al resolver esto, va a encontrar que esto es 105 sobre 286. Ahí tenemos la probabilidad de que X tome el valor de 1. Ya calculamos para 0, ya calculamos para 1. Vamos ahora, averigüemos cuál sería la probabilidad de que X tome el valor de 2. Probabilidad de que X asuma el valor de 2. También lo representamos como P de 2. Y aquí vamos a tener un análisis similar a este, ¿verdad? Aquí vamos a decir que, como ahora quiero 2 de la fábrica A, si tengo 7 posibles, ahora voy a tomar 2 de ahí. Y del resto, de la otra categoría, que son 6, debo de tomar los que me hagan falta para completar 3, que son 1. Y el denominador sigue siendo el mismo, 13 combinado con 3. Cuando usted resuelve esto, obtiene aquí un valor de 63 sobre 143. Este sería el valor que obtenemos ahí. El otro cálculo, voy a pasar aquí. Ahora vamos a calcular aquí la probabilidad de que X asuma el valor de 3. Esto también lo representamos como P de 3. ¿Qué tendría que suceder para que ahora los 3 que usted selecciona provengan de la línea A? Había 7 disponibles, entonces de ahí usted debe de tomar a 3 productos. Del resto, que son 6, usted no debería de tomar ninguno. Y aquí tendríamos 13 combinado con 3. Y esto, al final, si usted lo trabaja, es 35 sobre 286. 35 sobre 286 sería esta probabilidad. Entonces ya tengo la probabilidad asociada a todos los posibles valores. Miren, la de 0, la de 1, la de 2 y la de 3. Esto es lo que se hace en un segundo paso. Encontramos las probabilidades de cada posible valor que va a tomar la variable aleatoria. En un tercer paso, vamos a resumir toda esta información. Vamos a agrupar esta información en una especie de tabla que toma esta forma. Mire, vamos a dividir aquí en 2 situaciones. Aquí. Vamos a colocar aquí X, que son los posibles valores que puede tomar la variable. Vamos a poner aquí X. Y en la fila de abajo vamos a colocar P de X, que es esta notación que hemos venido manejando aquí, ¿verdad? Por eso les decía que también se puede denotar de esta manera. Entonces, aquí en esta fila vamos a colocar los posibles valores de X. Recuerden que eran 0, 1, 2 y 3. Esos eran los posibles valores que podía tomar
esta variable aleatoria. Determinamos que 0 ocurre con una probabilidad de 10 sobre 143. Eso lo ponemos aquí, miren. Entonces tengo X y P de X, el valor de 0 y su probabilidad. Luego ponemos 1 y su probabilidad. Recuerden que esta era 105 sobre 286. Luego aquí escribimos la probabilidad de que suceda 2. Recuerden que esto era 63 sobre 143. Y la probabilidad de 3, que es la que acabamos de encontrar aquí, es 35 sobre 286. Y a esta representación, fíjese, a este resumen de cada valor de X con su respectiva probabilidad, a esto se le conoce como distribución de probabilidad. Distribución de probabilidad de la variable aleatoria, por lo general se abrevia así, variable aleatoria X. A esta tablita es a lo que queríamos llegar. Este ente matemático que está representado aquí en esta tabla es a lo que nosotros le vamos a llamar distribución de probabilidad de la variable aleatoria X. Y digamos que en el caso de las discretas es como la forma de representarlas. Así que nos vamos a pasar toda esta unidad calculando esta dichosa tablita para las distribuciones de probabilidad. Esta distribución de probabilidad debe de cumplir, y cualquier distribución de probabilidad que usted construya debe de cumplir dos principios bien generales. Esta tablita, ¿verdad? La distribución de probabilidad. Lo primero que debe de cumplir es que recuerde que no hay probabilidades negativas, ¿verdad? Así que todos los P de X que usted asigne aquí, todos estos P de X, deberían de ser mayores o iguales que 0. Así que aquí no hay que poner ningún número negativo ni un número que sobrepase a 1, ¿verdad? Porque recuerden que estas son probabilidades. Y el otro requisito que debe de cumplir es que cuando usted tome 10 sobre 143, 105 sobre 286, 63 sobre 143 y 35 sobre 286, cuando usted haga la suma de estos cuatro, esta sumatoria debería de darle 1. Si usted con su calculadora suma estos 4 términos, va a encontrar que efectivamente eso me da una suma de 1. Recuerde que en el paso previo aquí, cuando asignábamos a cada resultado posible un número real aquí, eso lleva implícito que estos números también se pueden ver en términos probabilísticos. Y como a cada resultado le asignamos un valor aquí, al final, cuando usted haga la suma de esos valores, debería de ser igual a 1, ¿verdad? Si esto no casa con 1 es porque hicimos algo mal en el análisis. A veces también el problema se puede representar, o la distribución de probabilidad se puede representar por una fórmula. Esto no siempre es posible hacerlo. En este caso sí se puede representar. En lugar de hacer una tabla, podemos dejar la distribución de probabilidad como una fórmula. Esto porque en este caso es obvio de dónde va a salir esta fórmula. Miren, si nos regresamos aquí a los cálculos, fíjese aquí la secuencia que tenemos. Aquí tengo x igual a 0. Bueno, aquí aparece ese 0. Aquí tengo x igual a 1. Aquí aparece ese 1. Aquí tengo x igual a 2. Bueno, aquí aparece ese 2. Aquí tengo x igual a 3 y aquí aparece ese 3. Entonces, como una fórmula, usted podría expresar esta misma distribución de probabilidad. Usted podría decir que
La puede representar de la siguiente manera. Fíjense que en todos los cálculos hemos repetido lo mismo, ¿verdad? Entonces podríamos decir que es de 7 tomando x, para x igual 0, 1, 2, 3, aquí. Y del resto, de este resto que son 6, hemos tomado, fíjense aquí la secuencia, cuando x es igual a 0, aquí tengo 3. Cuando x vale 1, aquí tengo 2. Este 2 más 1 me totalizan los 3 que estamos tomando. Cuando x vale 2, aquí tengo 1. Es decir que en general, aquí usted tiene, de estos 6 que tenemos aquí, aquí tiene 3 menos x. Mire, cuando x vale 0, aquí tiene 0 y aquí tiene 3. Cuando x vale 1, aquí tiene 7, 1 y aquí tiene 6, 2. Cuando x vale 3, que es este caso que alcanzamos a ver aquí, tengo de 7, 3 y de 6, 3 menos 3, 0. Y si se fijan, el denominador en todos los cálculos ha sido el mismo, de 13 combinado con 3. Esta sería una alternativa de representar, para representar esta distribución de probabilidad. Esto no siempre se puede hacer, porque no siempre es obvia la fórmula, ¿verdad? Aquí lo último que nos hace falta es limitar esto, porque alguien podría decir, bueno, pero esta fórmula no sirve, porque si yo le meto un x de 4, por ejemplo, aquí me resulta en un error, y tendría toda la razón. Entonces falta limitar esto, ¿verdad? Esto es válido siempre y cuando la x sea 0, 1, 2 y 3. Solo ahí es válido esto. Esta es otra manera de representar esta misma distribución de probabilidad, ¿sí? Y todavía tenemos otra manera de representarla. Fíjense cómo estamos representando la misma variable aleatoria, ya la hemos representado de dos maneras diferentes y vamos a representarla también como un histograma de probabilidad, que a veces es muy útil, sobre todo cuando veamos el siguiente concepto que estudiaremos, que es la media y el valor esperado. Entonces podemos también representarla como un histograma de probabilidad. ¿Cómo se grafica este histograma de probabilidad? Lo voy a hacer aquí sin escala, sino que solo para que usted se lleve la idea de a qué nos referimos cuando decimos un histograma de probabilidad. Supóngase que aquí tenemos graficado en el eje X los posibles valores de la variable aleatoria. Y aquí en el eje Y decir lo siguiente, miren. Si aquí es 0, aquí justamente donde se intersectan los dos ejes, aquí tengo 0, me voy a mover hasta menos 0.5 aquí y me voy a mover hasta 0.5 aquí. Si hacemos eso, garantizamos que el ancho de este espacio es unitario. Desde menos 0.5 hasta 0.5, entonces el ancho de esto es unitario. Entonces, el primer valor que toma mi variable aleatoria, en este caso, es el valor de 0. Lo voy a poner aquí, miren. Entonces, el primer valor que toma la variable es 0. Otro valor que toma la variable, 1. Otro posible valor que toma la variable, 2. Y el otro valor que puede tomar es 3. Veamos entonces. ¿Cómo vamos a representar esto? Miren, cuando la variable toma el valor de 0, eso ocurre con una probabilidad de 10 sobre 143. Si usted hace ese cociente de 10 sobre 143 para tener una idea de cuánto es numéricamente, eso le da aproximadamente 0.07.
este valor que tenemos aquí es aproximadamente 0.07. Entonces, usted levantaría aquí un rectángulo que tenga esa altura. Esto se supone que tiene una altura de 0.07 o 10 sobre 143. Por eso les decía que lo voy a hacer aquí sin escala, sino que aproximado, solo para que nos llevemos la idea. El siguiente valor que toma la variable es 1. Entonces yo me voy a venir aquí desde 0.5 y me voy a ir hasta 1.5 para nuevamente garantizar que el ancho de este rectángulo sea unitario. Y aquí voy a levantar una barra que tenga altura de 105 sobre 286. Si usted hace ese cociente, 105 entre 286, eso es aproximadamente 0.37 aproximadamente. Supóngase que este es 0.5 y aquí tenemos 1. Supongamos aquí 1 y este es 0.5. Bueno, entonces cuando la variable toma el valor de 1, la probabilidad sería de 105 sobre 286, que aproximadamente es 0.36. Es decir, que aquí tendríamos 0.5, aquí a la mitad tendríamos 0.025, 0.25, perdón, y 0.37, digamos que está aproximadamente por aquí. Solo para que se haga la idea, no lo estoy haciendo a escala. Aquí y aquí. Entonces aquí tendríamos un rectángulo que tiene una altura igual a esta probabilidad. Cuando x vale 2, entonces vengo desde 1.5 hasta 2.5, hasta acá, y ahí voy a levantar un rectángulo que tiene una altura de 63 sobre 143. Si usted hace ese cociente, es 0.44 aproximadamente. Es decir, que todavía no llega a este 0.5, pero sí sobrepasa un poquito a esto. ¿No? Digamos que llega por aquí. Ahí está. Y cuando toma el valor de 3, la variable aleatoria, eso ocurre con una probabilidad de 35 entre 286. Si usted hace ese cociente, aproximadamente es 0.12. Entonces, si este era 0.07, digamos que 0.12 está por aquí. Esta es otra manera de representar una variable aleatoria. Así que la podemos representar con la distribución de probabilidad, que puede estar como una tabla o como una fórmula. Y además la podemos representar como un histograma de probabilidad. Entonces aquí recuerden que el área de estos rectángulos es igual a la base por la altura. Entonces, la base de todos estos es unitaria. Por la altura, que es la probabilidad, entonces aquí tengo el área que me encierra cada rectángulo equivale a la probabilidad que tenemos aquí. Así que el área de este rectángulo que tengo aquí es 10 sobre 143, la probabilidad de este valor. Aquí el área de este rectángulo es igual a 105 sobre 286 y así simultáneamente, sucesivamente, ¿verdad? El área asociada a cada rectángulo corresponde con la probabilidad de que ocurra ese valor. Bueno, ahí tenemos entonces la manera de cómo nosotros solemos representar ahí una variable aleatoria discreta, ¿verdad? La vamos a representar por estas diferentes alternativas que hemos mostrado acá. ¿Qué pasa cuando tenemos una variable continua? Recuerden que en la secuencia que traemos hemos dicho que las variables son de dos tipos, discretas y continuas. Y la siguiente pregunta que nos hicimos es, ¿cómo se caracteriza una variable aleatoria? Acabamos de estudiar, mire, el caso discreto. En el caso discreto se representa con una tabla, con una fórmula o con un histograma de probabilidad. ¿Y qué pasa en el caso continuo? ¿Qué pasa si tenemos una variable aleatoria continua? ¿Cómo la vamos a representar? Recordemos que les mencionaba al inicio que las variables aleatorias continuas surgen de mediciones, donde usted utiliza algún instrumento para medir la característica que le interese. Cuando usted hace
muchas mediciones de la característica que le interesa. Esas mediciones usted las puede representar en un histograma. Supóngase que, por ejemplo, aquí tenemos los pesos de un grupo de personas. Usted tiene aquí representados en este histograma el peso de muchas personas. Y dependiendo de la resolución de su instrumento, así usted puede tener una lectura decimal, 2 decimales, 3 decimales, depende de cómo usted, de qué tan fino sea su instrumento, así usted puede ir teniendo lecturas mejores del fenómeno. Entre más dígitos tenga su instrumento, la lectura es más precisa, ¿sí? Y entonces estos anchos de estos histogramas que usted construya, a medida que tenga más decimales, estos se van a ir haciendo cada vez y más angostos. Recuerde que hablábamos que este histograma se puede representar por la curva que lo suavice. Supónganse que este histograma lo podemos representar por medio de esta curva. Entonces, en el caso de las variables aleatorias continuas, ya que entre este valor y este valor que tenemos aquí, ¿sí?, la variable puede tomar infinitos valores, entonces sería imposible listarlos en una tabla, ¿verdad? Porque tenemos ahí infinita cantidad de valores que puede tomar la variable. Entonces, la mejor manera de representarlos es olvidarnos del histograma y trabajar con una ecuación matemática que se aproxime a la forma del histograma. A esa curva que me suaviza el histograma de mi fenómeno en particular es a la que vamos a llamar función de densidad, que es la forma con la que vamos a representar a las variables aleatorias continuas. Vamos a representar por esta entidad matemática a la cual le vamos a dar el nombre de función de densidad de probabilidad. Esta es una función matemática como las que ya conocemos, ¿verdad? Pero le vamos a poner algunas restricciones, es decir, en realidad puede ser casi que cualquier función, pero le vamos a restringir con algunas situaciones aquí. Miren, la primera restricción que le vamos a colocar a esta función de densidad, esta debe de cumplir lo siguiente. La primera característica que debe de cumplir es que la gráfica de la función tiene que ser siempre positiva. Esto tiene que ver con que, ya vamos a ver a continuación, que el área que está bajo esta curva me representa una probabilidad. Y si recordamos, no existen probabilidades negativas. Así que esta primera probabilidad le descarta a usted curvas que estén abajo del eje X, ya que el resultado de esta área que tenemos aquí sería negativa. Así que eso no es válido, ¿verdad? Así que la primera propiedad que tenemos ahí lo que hace es decirle, mire, usted puede trabajar con una función de densidad que le represente una variable aleatoria siempre y cuando esa función sea positiva. Esa es la segunda característica que debe de cumplir esta función de densidad. Esta característica tiene que ver con algo que usted aprendió allá en la unidad 2. Y si se acuerda, en la unidad 2 decíamos que la probabilidad que se le asocia al espacio muestral es igual a 1. Aquí el espacio muestral consiste en toda esta región que está bajo la curva que me suaviza el histograma. Así que para que esto sea igual a 1,
se debe de cumplir aquí la siguiente propiedad. La integral desde menos infinito hasta más infinito. Les hago la aclaración que en este contexto de estadística, esto no se refiere a integrales impropias. A veces sí lo son, pero por lo general no lo son. Aquí lo que estamos diciendo es desde donde la función inicia hasta donde termina. Por ejemplo, para esta función que inicia más o menos aquí en 0, entonces este menos infinito indica 0. Y como esta más o menos termina aquí como en 15 o 16, no sé, este más infinito sería 16. Así que no necesariamente es una función impropia, sino que indica desde donde la función inicia hasta donde termina. Entonces, aquí en estadística es muy común representarlo por menos infinito a más infinito. De esta f de x, recuerde que esta f de x es esta curva, la que me suaviza a mi histograma. Esta integral debe de ser igual a 1. Eso me fuerza a que el área total bajo la curva sea igual a 1. Para hacer válido este principio que aprendimos allá por la unidad 2, ¿verdad? Pero todavía hay otra situación que debemos de cumplir aquí, miren. Y es la que ya me interesa más porque es la que está involucrada con el cálculo de probabilidades. La tercera propiedad que debe de cumplir toda función de densidad es que cuando usted quiera calcular esta probabilidad, la probabilidad de que la variable esté entre un par de valores A y B, tal como está aquí, esta probabilidad está dada por una integral definida. Esta probabilidad va a estar dada por la integral que va desde A hasta B de la función de densidad que usted esté trabajando. Y esta tercera propiedad es la que nos va a permitir hacer cálculos de probabilidades utilizando funciones de densidad. Así que mire, recapitulando esto, ¿verdad? En el caso continuo, estas provienen de mediciones. Las mediciones son discretas necesariamente, ¿verdad? Pero eso depende de del número de decimales o de la precisión de su instrumento. Pero en principio, usted puede tomar una gran cantidad de mediciones aquí y siempre va a encontrar un valor que es posible ubicar entre un par de valores aquí. Siempre. No como en el caso de las discretas que decíamos, entre 0 hijos y un hijo, usted no puede poner 0.5 hijos. Aquí sí. Aquí entre 10 y 20, usted puede tomar un valor intermedio. Aquí. Y entre 10 y este valor intermedio usted puede colocar otro. Y entre 10 y este usted puede colocar otro. Y entre este y este usted puede colocar este. Entre este y este. Y siempre es posible colocar un valor entre un par de valores que usted tome. Ese es el concepto de una variable continua. Entonces debe de cumplir estas tres situaciones. Mire, debe de ser positiva. El área total bajo la curva debe de ser 1. Y la que nos interesa, la probabilidad de que la variable asuma un rango de valores está dada por una integral definida. ¿Sí? Veamos el uso de esta expresión con este ejemplo. Miren, dice que el tiempo de uso de una impresora 3D en una pequeña empresa que está medido en horas tiene una función de densidad que está dada por esta ecuación de acá. La voy a trasladar aquí. Estas funciones de densidad, por lo general, se definen como funciones seccionadas, ya que solo van a existir en cierta porción de los números reales, ¿verdad? Entonces, aquí la función es 3x cuadrado sobre 64 por 4 menos x, siempre y cuando la x esté comprendida entre 0 y 4. Y si la x es cualquier otro valor que no esté entre 0 y 4, entonces la función de densidad vale 0. Es decir, que no existe más que en este rango. 0 en otro caso. Ahí está. Entonces lo que me modela esta
esta función de densidad es el tiempo que está en uso la impresora 3D en esta empresa. Y nos hacen esta serie de preguntas, miren, literal A dice, ¿cuál es la probabilidad de que la impresora esté en uso más de 3 horas, menos de 2.5 horas y entre 1.5 y 3.5 horas? Vamos a literal A, dice, ¿cuál es la probabilidad de que el tiempo de uso de la impresora sea superior a 3 horas? ¿Cuál es la probabilidad de que el tiempo de uso sea superior a las 3 horas? Según este último principio que hemos puesto acá, cualquier probabilidad que usted quiera calcular a partir de una función de densidad, lo va a hacer como una integral definida. Claro, lo que va a ir cambiando son los límites, que usted los va a ir adecuando según las necesidades que tengamos acá, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, mire, mayor que 3, ¿sí? Como la función solo existe entre 0 y 4, entonces, mayor que 3 es como que usted tenga la integral desde 3 hasta 4, desde 3 hasta 4, ¿y qué va a poner en el integrando? En el integrando va a poner la función de densidad, que es todo lo que hemos definido aquí, ¿verdad? Que es 3x cuadrado sobre 64 por 4 menos x por 1 de x. Al resolver esta integral, entonces, como ya nos aseguramos por esta propiedad que el área bajo la curva es 1, que no sobrepasa ese valor, entonces cuando usted haga cualquier cálculo, usted sabe que ese número que le va a dar aquí es un número entre 0 y 1. No podría darle nunca aquí un resultado mayor que 1, y como ya hemos garantizado esto también, tampoco no podría darle negativo. Así que todo se va armando de tal modo que las probabilidades sigan siendo como las definimos en la unidad anterior, ¿verdad? Un número entre 0 y 1, que no puede ser negativo, ni tampoco puede sobrepasar a 1. Ahora, ¿cómo resolvemos esta integral, verdad? Bueno, aquí en el curso ya no nos interesa si usted lo puede hacer o no, ¿verdad? Si no aprendió a integrar, pues mala suerte. En alguna época lo va a poder hacer, pero nosotros vamos a hacer uso de la tecnología. Así que, miren, aquí tengo la suite de GeoGebra, que es la que vamos a estar utilizando para las variables discretas y para las continuas, ¿sí? Así que les adelanto un poco aquí de cómo vamos a ir haciendo estos cálculos. Miren, me imagino que ya lo puede utilizar, ¿verdad? Así que le voy a refrescar nada más un poquito de cómo se utiliza esto. En realidad, fíjese, la ecuación que estamos trabajando ahí, la que hemos definido aquí, en realidad existe para todos los números reales. Es esta curva, miren. Esta es la curva que hemos escrito ahí en la función de densidad. Esto está definido para todos los números reales. Pero resulta que a nosotros no nos interesa toda la curva, porque mire aquí, la porción está bajo el eje X. Entonces aquí habría problema con el primer requisito, ¿verdad? Entonces recuerde que debe de ser una función que está sobre el eje X. A nosotros solo nos interesa de toda esta curva, esta porción, la que existe entre 0 y 4. Que es lo que he marcado ahí, ¿verdad? Entonces, el primer cálculo que necesitamos aquí es encontrar la probabilidad de que la variable sea mayor que 3. Eso equivale a encontrar el área desde 3 hasta 4. Como existe hasta 4 y quiero mayor que 3, la limito de 3 a 4. Aquí en GeoGebra hay esta función, existe esta función donde usted comienza a escribir int de integral y le despliega todas estas alternativas. Entonces usted selecciona la segunda, mire, que le dice función y extremo del intervalo, extremo superior e extremo inferior del intervalo. Entonces yo selecciono esta función. ¿Cuál función quiero integrar? Mire, voy a integrar esta que solo existe entre 0 y 4, que GeoGebra me la ha guardado como g de x.
Aquí yo la escribí y aquí tengo que se llama g de x. Entonces, en lugar de escribirla, usted la define previamente aquí y luego aquí solo la llama con el nombre que GeoGebra le da, g. ¿De dónde a dónde la quiere integrar? Bueno, en este caso usted quiere hacer la integral desde 3 hasta 4. Ahí, mire. Y fíjese cómo aquí ya le hace el sombreado del valor que usted quiere. Y bueno, aquí solamente le toca darle Enter. Y le dice que el resultado de esa integral es 0.2617 a 4 decimales, ¿verdad? Y mire, es este valor que tenemos aquí, está indicado también. El área que está comprendida entre 3 y 4. 0.2617. Así que la respuesta a este literal que tenemos aquí sería 0.2617. Utilizando GeoGebra, ¿verdad? Para simplificarnos ahí un poco la vida. El literal B dice, ¿cuál es la probabilidad de que la impresora esté en uso menos de 2.5 horas? Fíjese aquí la probabilidad de que X sea menor que 2.5 horas. Ahora quiero el área a la izquierda de 2.5 horas, menor que 2.5 horas. Entonces voy desde donde la función inicia. Acuérdense que esta función inicia en 0, inicia en 0 y termina en 4, ¿verdad? Entonces yo quiero menor que 2.5, entonces voy desde 0, donde inicia, hasta 2.5, porque hasta ahí quiero. Y aquí vamos a poner otra vez toda la función, 3x al cuadrado sobre 64, y aquí 4 menos x por 1 de x. Y aquí pues simplemente nos vamos a venir aquí y vamos a definir otra integral, ¿verdad? Aquí ponemos int y desplegamos donde dice función y extremo inferior y superior de la función. La función se llama g, escribo g aquí y ahora quiero desde 0 hasta 2.5. Vamos enter y ahí está. Mire, voy a quitar la anterior para que no se cambie ahí. Entonces aquí tenemos que el resultado de esta integral es 0.5188, digamos. 0.5188. Y aquí me hace el dibujito, miren, de aquí está. Esta probabilidad es que sea hasta 3. 5188. Y escribimos ese resultado acá. Esto, usando tecnología, es 0.50. ¿Cuál es la probabilidad de que la variable o el tipo de uso de la impresora esté entre 1.5 y 3.5 horas? 1.5 y 3.5 horas. Entonces ahora va a ser la integral definida entre este par de valores, ¿verdad? Vamos desde 1.5 hasta 3.5 y vamos aquí a colocar todo este integrando. 3x cuadrado sobre 64, 4 menos x por 1 de x, y vamos a ver cuánto es esto, 1,5 y 3,5. Yo creo que lo voy a cambiar aquí. Voy aquí desde 1.5 y aquí iríamos hasta 3.5. Entonces el área es esta área aquí entre 1.5 y 3.5. Le da 0.7695 a 4 decimales. Nos regresamos aquí
y decimos que este es 0.7695. Y esta es la forma en que se calculan probabilidades cuando tenemos el caso continuo de una función de densidad, una función de densidad o una variable aleatoria continua, ¿verdad? Fíjense en esta situación también que es importante, ¿verdad? Retomemos este literal C aquí. Esto es muy importante porque se tiende uno a confundir por la costumbre que trae con las variables discretas. Mire, aquí cuando usted plantea una situación como esta que tenemos aquí en el literal C, cuando usted dice, mire, ¿cuál es la probabilidad de que la variable aleatoria sea o esté entre este par de valores? Tal como lo tenemos aquí. Aquí. La pregunta es, mire, ¿en qué cambiaría su análisis si la condición que usted quiere encontrar es esta? Mire, aquí tengo menor o igual y aquí tengo menor nada más. Es decir, si aquí hubiera sido simplemente menor, aquí, si aquí hubiera tenido yo solamente el signo menor, ¿cuánto me hubiera dado la probabilidad? A ver, ustedes que son expertos en cálculo, ¿cuánto nos hubiera dado esa probabilidad si hacemos ese cambio de menor o igual a solamente tener menor? Yo creo que sería los límites de 1.5 a 3.4. Ahí viene la situación que traemos desde las variables discretas, ¿verdad? En las variables discretas nosotros aprendimos que, por ejemplo, cuando decimos número de hijos de una familia, y usted dice, bueno, una familia puede tener 0, 1, 2, 3, 4, etcétera, de hijos. Y usted toma un valor en particular, por ejemplo, 4. Y usted dice, bueno, yo quiero encontrar la probabilidad de que una familia tenga menos de 4 hijos. Entonces, estamos en el entendido que es 3, 2, 1 o 0, ¿verdad? Si usted dice menor o igual que 3 hijos, estamos en el entendido de que es 3, 2, 1 y 0. Ahí no hay inconveniente, ¿verdad? Todos estamos de acuerdo ahí. Ahora, yo le pregunto, en el caso continuo, déjenme borrar esto de aquí, vamos a quitar esto de aquí. En el caso continuo, cuando tenemos una cantidad infinita de valores, imagínense que tenemos aquí, por ejemplo, el eje, y tenemos el eje X, y aquí está, por ejemplo, pongamos como ejemplo aquí 3.5. Aquí está el dichoso 3.5. Yo le hago la pregunta, mire, ¿y quién es menor que 3.5? ¿Quién es menor que 3.5? Hay una infinidad de números. Ahí Kevin responde muy bien, mire, aquí. Menor que 3.5, ok, es 3.4, ¿verdad? Pero también es menor que 3.5, 3.41. Y también es menor que 3.5, 3.49. Y también es menor que 3.5, 3.49, 99, 99. Es decir, que menores que 3.5 hay una cantidad infinita de valores. Si se acuerdan, en Mate 1 o 2, eso ustedes en una gráfica, cuando veían el término del concepto de área, eso decían, mire, si es menor, usted dejaba, por ejemplo, esta línea punteada, indicando que no iba incluida, pero el resultado matemático es el mismo, no cambia. No hay manera aquí de decir menor que 3.5, tanto otro valor. Aquí es el mismo valor, y cuando era menor o igual, usted lo indicaba con una línea continua. Pero el valor numérico es el mismo, no cambia. No hay manera de que usted aquí, en GeoGebra, por ejemplo, pueda evaluar todos los valores que son menores que 3.5.
Así que en el caso continuo, mire, y esto no lo vaya a confundir con las discretas, por eso le hago ahí la aclaración. Tener esto es igual a tener esto. Y esto es igual a que usted tenga esto. ¿Sí? Y esto es igual a que usted tenga esto. Estas cuatro probabilidades, en el caso de las variables continuas, les va a dar el mismo valor. Aquí no importa si usted tiene mayor o igual, menor o igual, a que si solo tiene mayor, menor, no importa. Estas cuatro probabilidades serían las mismas. Así que recuerde que eso es algo que usted vio allá en Mate 2, ¿verdad? Que esas, si va incluida o no el área, pues eso no importa o no incide en el valor numérico. Entonces aquí vemos que esto es válido para solo el caso de las variables continuas. Ahora miren, otra situación importante es cuando nos preguntemos esto. Mire, ¿y cuál es la probabilidad de que esta variable que tenemos aquí sea exactamente igual a 3? ¿Cuánto sería esa probabilidad de que la variable aquí sea exactamente igual a 3? ¿Cuánto nos daría esa probabilidad? Según esta propiedad... La integral de 3 a 3. Ah, ahí está, miren. Exactamente. Sería cero. Ajá, Sería 0. sería la integral desde 3 hasta 3, en este caso, de esta función que tenemos aquí. 3x cuadrado sobre 64, factor de 4 menos x. ¿Y esto cuánto nos da? 0. 0. 0. Y entonces, ¿qué significa esto en el caso de las variables continuas? Significa que la probabilidad de que la variable asuma un valor en particular es tan pequeño que le asignamos un valor de 0. Esto solo es cierto para la variable continua. En el caso de la variable discreta, mire lo que veíamos aquí. Aquí no, mire, la probabilidad de 0 es este valor, probabilidad de 1 es este valor, la de 2 es este valor, la de 3 es este valor. Esas probabilidades están definidas. De hecho, la distribución de probabilidad, si se acuerda, nos da esta condición. Esta distribución de probabilidad nos da la probabilidad de que la variable sea exactamente igual a un valor. Esta condición, en el caso de las continuas, va a ser siempre 0. A ver si lo tratamos de explicar intuitivamente. No matemáticamente, sino que intuitivamente. Supóngase que aquí tiene la recta de los reales. Aquí tiene el eje X, mejor dicho. Aquí tenemos el eje X y, por ejemplo, para esta variable solo vamos desde 0 hasta 4. Aquí. Bueno, y hemos dicho entonces, miren, en el caso de las continuas, en este caso en particular de esta variable que tenemos ahí, los posibles valores solo van desde 0 hasta 4. Es decir, que usted tiene valores desde aquí hasta acá. De 0 hasta 4. Ahí están sus posibles valores. Por ahí un compañero nos respondía muy acertadamente que ¿cuántos números hay entre 0 y 4 aquí? ¿Cuántos números hay? Entre 0 y 4. Infinitos números. Infinitos. ¿Sí? Ahí tenemos una cantidad infinita de valores. No los podemos contar, pues. Por eso mejor los representamos con una fórmula matemática, donde este X es cualquiera de esos valores. Pero aquí usted tiene una cantidad infinita de valores. Ahora fíjese, el concepto de probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad de que usted le atine a uno de estos valores que están aquí?
por ejemplo, que le atine a 3. Sería un valor entre el espacio muestral que tiene aquí, uno de los que tiene aquí, pero aquí tiene infinitos valores. ¿Se acuerda a cuánto tendría este número? Cuando usted divide algo entre infinito, ¿a cuánto, Cero. ¿a cuánto tiende? A Cero. 0. Ok. ¿Agarraron ahí lo intuitivo de esto? ¿Por qué una variable continua, la condición de que sea exactamente igual a 3 es 0? Como hay una cantidad tan grande de valores, la probabilidad de que usted le acierte exactamente a uno de ellos tiende a 0. No es que sea 0, es tan pequeña que nosotros le asignamos el valor de 0. Esto no ocurre en el caso de las discretas. Esto solo es en el caso de las continuas. Por eso, miren, en las continuas todas las preguntas son de este tipo. ¿Cuál es la probabilidad de que la variable sea mayor que un valor? ¿Cuál es la probabilidad de que la variable sea menor que un valor? ¿Cuál es la probabilidad de que la variable esté entre un par de valores? Pero si le preguntaran esto, mire, ¿cuál es la probabilidad de que la variable sea exactamente igual a un valor? Esto siempre va a ser 0. Los demás, pues hay que resolver cada una de las integrales y poder plantearlo, ¿verdad? Entonces, este es la otra forma en la que vamos a representar las funciones continuas. Mejor dicho, los experimentos aleatorios que me generan variables continuas, las representamos por algo que se llama función de densidad de probabilidad. Ojo con este término, ¿verdad? Porque dice aquí función de densidad de probabilidad. Fíjense, esta expresión que tenemos aquí, esta, no es una probabilidad. Esta con la que hemos trabajado aquí, ¿verdad? Esto no es una probabilidad. Esto es una función de densidad de probabilidad. ¿A qué se refiere cuando decimos función de densidad de probabilidad? Se refiere a que esta función, esta gráfica que tenemos aquí, en realidad lo que me da es probabilidad por unidad de longitud. A eso se refiere cuando dice que es una densidad. Es una probabilidad por unidad de longitud. De tal manera que si usted está aquí, no ha barrido nada de área. Entonces tiene una probabilidad de 0. Pero a medida que usted comienza a moverse por la gráfica, aquí usted tiene área por esta longitud que ha recorrido. Entonces, esa área por unidad de longitud, aquí, esa sí equivale a una probabilidad. Pero esta función en sí no es una probabilidad, es probabilidad, lo voy a anotar aquí para que lo tenga usted ahí, probabilidad por unidad de longitud. Ya cuando usted integra, entonces ahí sí obtiene una probabilidad. Sí, pero esta es probabilidad por unidad de longitud. A medida que se desplaza, entonces usted tiene tanta área para tanta longitud. Eso ya estaría medido ahí en términos de probabilidad. Bueno, veamos si hay alguna pregunta hasta este punto. ¿Hay algo que podamos repetir ahí o algo que no haya quedado muy claro? Yo tenía una consulta, ingeniero. Sí, adelante. Disculpe, ¿poder repetir cuando tomó de ejemplo el literal C, pero que en vez de mayor, que mayor o igual a 3.5 le puse solo... Menor. Menor a 3.5. Entonces, no entendí cómo sería en ese caso, ya que hay infinitos números antes. No sé hasta dónde llegaría el límite o cómo... No te afecta, porque vos no tendrías manera aquí, ¿ve? En la aplicación que utilices, no tenés manera de decirle, mire, evalúeme para los menores que 3.4. Lo único que sabemos y que nos enseñaron allá en mate es que eso se representa aquí por una línea punteada, pero el valor numérico te da el mismo, o sea que esta probabilidad te va a dar 0.7695. Y si te hubieran preguntado aquí esta probabilidad, si te hubieran preguntado esta
que x sea mayor que 1.5 y menor que 3.5, te sigue dando este valor. ¿Sí? Y si te hubieran preguntado que sea mayor que 1.5 y menor o igual que 3.5, te va a seguir dando este valor. Porque para el caso de las continuas, todas esas condiciones son las mismas. O aquí, miren, en el literal A, si les hubieran preguntado, mire, ¿cuál es la probabilidad de que x sea mayor o igual que 3? Es la misma que mayor que 3.2617. O aquí, si les hubieran preguntado, mire, ¿cuál es la probabilidad de que esta x sea menor o igual que 2.5? Le va a dar este mismo resultado. Porque matemáticamente lo único que usted sabe es que aquí va incluido el límite o no. Pero esta línea en sí, esta que hemos dibujado aquí, si usted levanta una línea aquí en 3, esta línea no tiene área. Encuéntreme el área de esta línea. Bueno, es así como nos dijo su compañero. Ya lo borré aquí. Ah, no, aquí está. El área de esta línea, la integral de 3 a 3, porque es una línea, no tiene dimensión, de 3 a 3, y eso es 0. Así que si usted incluye o no esta línea aquí en el gráfico, eso no le va a afectar su cálculo numérico, porque esa línea no tiene un área asociada. Bueno, sí la tiene, pero es 0. Por eso da lo mismo aquí, ¿verdad? Porque es como que usted dice, bueno, aquí, y a esto le voy a agregar el área de esta línea para incluir la frontera. Bueno, agréguesela, quítesela, lo que usted quiera, pero el valor numérico va a ser el mismo. No sé si te sirvió ahí la respuesta. No, sí, ingeniero, ahí sí entendí. Gracias. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más en esta parte? Vale, miren. En esta, hagamos aquí un medio resumen de lo que hemos visto entonces. En general, ¿qué es una variable aleatoria? Habíamos dicho que es una función que le asigna un número real a los resultados de un espacio muestral. Ese es el concepto de variable, ¿verdad? Pueden ser de dos tipos. Pueden ser discretas o continuas. Hemos visto que las discretas usted las va a caracterizar matemáticamente por una distribución de probabilidad. Recuerde que es esta tablita, o puede ser una fórmula, o puede ser un histograma de probabilidad. Las continuas, usted no va a hacer una tablita porque tiene muchos valores aquí. Sería imposible hacer una tabla. Entonces, la forma de representarlas es por medio de algo que se llama función de densidad de probabilidad, que es una expresión matemática que tiene unidades de probabilidad por unidad de longitud y que le representa, digamos, la situación donde usted tiene un fenómeno medido y usted, en lugar de trabajar con esas mediciones, usted trabaja con la curva que le suaviza a ese histograma. Claro, en este curso no vamos a estudiar la situación de cómo encontrar esa curva que lo suavice, porque digamos que sería meternos ya a otra asignatura, ¿verdad? Así que en este curso no vamos a ver cómo se genera esa curva. Simplemente vamos a trabajar ya con ejemplos donde ese modelo ya está dado aquí, ¿verdad? Y bueno, eso es lo que hemos hablado aquí. ¿Y qué otras características poseen las variables aleatorias? Ya hemos visto cómo representarlas, cómo calcular probabilidades. Ahora, ¿qué otras características importantes tienen? Mire, ambos casos, el discreto y el continuo, tienen una característica que es el valor esperado. El valor esperado y la varianza. En el caso de la variable discreta, el valor esperado de la variable aleatoria, que también se representa como mu de x, y también se conoce como la media de la variable aleatoria, se calcula por medio de esta sumatoria. Dice que es la sumatoria de cada x por su respectivo p de x. Y la varianza de una variable aleatoria, simbolizada como sigma cuadrado de x, es la sumatoria de cada x al cuadrado por su respectivo p de x.
y luego hay que restarle la media al cuadrado. Ya, por ejemplo, la tabla que acabamos de construir aquí, la distribución de probabilidad que acabamos de construir, que la tengo aquí, miren. Si usted quisiera encontrarle el valor esperado o la media a esta distribución de probabilidad, ¿qué tendría que hacer? Bueno, hay que aplicar esta fórmula. Esta fórmula es que cada X usted lo va multiplicando por su respectivo P de X. Mire aquí, el primer valor que toma la variable es 0. Entonces usted pone aquí 0 por su probabilidad. 0 por 10 sobre 143. Más porque es una sumatoria. Más el siguiente valor que toma la variable, 1, está aquí, por su probabilidad. 105 sobre 286. Más el siguiente valor que toma la variable, 2. 2 por su probabilidad, 63 sobre 143. Más 3, que es el otro valor que toma la variable, por su respectiva probabilidad. Ahí hemos aplicado esta sumatoria. Mire, la sumatoria de cada X por su respectivo P de X. Cuando usted hace la sumatoria de esto, le da que la media es 1.62. Ya le voy a explicar qué significa o cómo vamos a interpretar ese valor. 1.62. Bueno, la varianza, ¿cómo se calcula? La varianza es la sumatoria de cada X al cuadrado por su probabilidad y al final se le resta la media al cuadrado. Así que usted va a tener que tomar, por ejemplo, el primer valor de la X, que sería 0, aquí miren, este primer valor, y lo coloca aquí al cuadrado. 0 al cuadrado por su respectiva probabilidad. Más el siguiente valor, pero ese valor va al cuadrado. 1 al cuadrado por su respectiva probabilidad. Más el siguiente valor, 2, pero al cuadrado, aquí, por su respectiva probabilidad. Más el siguiente valor, que es 3 al cuadrado, y lo multiplicamos por su probabilidad. A esa sumatoria le hay que restarle, aquí, la media al cuadrado. La media es la que calculamos aquí, ¿ve? Entonces aquí hay que restarle 1.62 al cuadrado. Y obtenemos una varianza de 0.62. Como ya aprendimos, la desviación estándar es la raíz positiva de la varianza. Si usted le saca raíz a 0.62, obtiene la desviación estándar. Interpretan estos valores que hemos calculado aquí. Recuerden que hemos calculado aquí la media y la desviación estándar, que es de 0.79. Vale, miren, aquí tengo el histograma de probabilidad. Aquí tengo el histograma de probabilidad. Para 0, para 1, para 2 y para 3. Este es el que les había dibujado allá sin escala. Aquí más o menos está, bueno, aquí sí está hecho a escala. Este valor, miren, la media, 1.62. Este valor que calculamos aquí. ¿Qué me indica este? Allá en la primera unidad usted aprendió que la media es una medida del centro de la distribución de datos. Pues lo mismo significa aquí, miren. Aquí la media de 1.62 es una medida del centro de la distribución de probabilidad. Usted sabe que si usted quisiera representar esta distribución de probabilidad discreta que tenemos aquí por un solo número, la mejor alternativa que usted tiene es decir, bueno, lo voy a representar por la media, 1.62. ¿Y eso qué es? Bueno, es un número que más o menos le indica a dónde está centrado su histograma de probabilidad. Por eso la importancia de esto, ¿verdad? De visualizar una variable aleatoria también como un histograma de probabilidad. Y bueno, y la desviación estándar de 0.79, recuerde que de todas las desviaciones posibles que habían,
Recuerde que entre el primer valor que toma la variable, que es 0 aquí, y la media, está esta desviación. Entre el segundo valor que toma la variable, que es 1, y la media, está esta desviación. Entre el tercer valor que toma la variable, que es 2, y la media, está esta desviación. Y entre el último valor que toma la variable, que es 3, y la media, está esta desviación. Ahora, en lugar de que usted esté dando cada desviación, usted puede decir, mire, en promedio, las desviaciones van a ser de 0.79. Y a eso se le conoce como la desviación estándar, ¿verdad? Que es una medida de esta desviación, una desviación promedio con respecto al valor central del histograma. Recuerde que si este valor es grande, el histograma se va a dispersar bastante, ¿verdad? Indicando una variabilidad muy grande. Si este valor es chiquito, el histograma se va a hacer poco disperso, ¿verdad? Va a ser poco disperso, indicando una variabilidad menor. Recuerde que esto tiene una variabilidad menor que en el caso de que usted tenga un histograma como este, ¿verdad? ¿Qué me cambia esto? Bueno, el valor de la desviación estándar. Aquí, ¿verdad? Y esto funciona igual para el caso continuo. ¿Se acuerda que en el caso continuo que habíamos trabajado con esta función? Mire, la media. Fíjese aquí en la equivalencia de estos. Aquí, mire. La media en el caso discreto está dada por esta expresión de acá. X por P de X. Y usted va sumando contribuciones discretas. Aquí. En el caso continuo, mire, siempre tiene X por P de X. Pero este P de X ahora es toda una función de densidad. Así que usted va sumando aquí contribuciones infinitesimales hasta que logra construir el valor esperado. Así que el valor esperado aquí, en el caso de las continuas, es X por P de X, que es una función de densidad, X por F de X, y la sumatoria la cambiamos por una integral. La sumatoria la cambiamos por una integral a F. Y la media. La varianza la calculamos de igual manera. Mire, X cuadrado por la probabilidad. Aquí tengo X cuadrado por F de X, cambio la sumatoria por una integral y siempre le resto la media al cuadrado. Así que para el ejemplo que trabajamos, si usted quiere calcular la media o valor esperado, sería la integral, y aquí está lo que le decía, mire, no son integrales impropias, sino que esto significa, desde donde la función inicia, fíjese cómo esta función inicia en 0, aquí, hasta donde termina. Bueno, esta función termina en 4, entonces vamos de 0 hasta 4, ¿eh? De X, que es esto, por la función que tenemos ahí, X por F de X, por un de X. Al resolver esto, que lo resuelve en GeoGebra, por ejemplo, obtiene este valor, ¿ve? Como media, 2.4. Y si usted quiere calcular la varianza, bueno, entonces hay que plantear X cuadrado por F de X y restarle la media al cuadrado. Es todo esto, mira, X cuadrado por F de X menos la media al cuadrado. Aquí ya está todo, mire, este X al cuadrado con este X al cuadrado se me vuelve este X cuarta, y hay que resolver esta integral de acá. Cuando usted lo resuelve utilizando GeoGebra, encuentra que la varianza es de 0.64. Aquí. La desviación estándar es de 0.8. Y otra vez la interpretación, mire. El valor esperado de 2.4 que tenemos aquí es una medida del centro de la función de densidad. Aquí tendríamos la media, este valor que tenemos aquí, esta cota que tenemos aquí, esta se supone que es la media de 2.4, creo que era, déjenme ver. Sí, 2.4. Ese 2.4 es este valor que está aquí. Y
La desviación estándar es una desviación promedio que usted puede imaginarse entre ese valor y algún valor que está aquí, ¿verdad? Entonces, la medida de esta desviación es 0.8. Entonces, en ambos casos, el valor esperado mide el centro. Y la varianza, o desviación estándar, sobre todo la varianza, ¿verdad? Es una medida de cuánta variabilidad tiene, ya sea en la función de probabilidad, en la distribución de probabilidad, o en la función de densidad. Y quiero ver, ahí quedémonos. Creo que es suficiente por ahora. Ingeniero, ¿Sí? tengo una pregunta en cuanto a la integral. Ajá. El menos la desviación es parte de la integral o es la integral definida No. menos. Vos planteás la integral aquí, ¿ven? Aquí, ¿ven? La varianza es igual a la integral de 0 a 4 de, aquí está, mira, x cuadrado por f de x, ¿verdad? Cuando vos multiplicas todo esto por un x cuadrado, te queda x cuarta aquí, mira. Y aquí está, ¿eh? Es esta expresión. Vos vas a resolver primero esto, por ejemplo, en GeoGebra, ¿verdad? Vos resolves esto. Esto te da un número. Bueno, a ese número tenés que restarle, ya resuelto esto, tenés que restarle lo que encontraste aquí al cuadrado, .64. Pero esto es después, no va adentro aquí de la integral. Acuérdate que el de x te lo separa ahí. Sí, no me había fijado en el de x. Ajá. Entonces aquí resolves esto y después le restas la media al cuadrado. Ok, solo eso, neto. Gracias. Bueno,